American 118, turn left heading 140. Left 140, American 118. JetBlue 224, turn left heading 160, send to maintain 3000. Left 160, to maintain 3000. John Morales destacó que el gobierno dominicano ha invertido millones de dólares en radares meteorológicos que podrían detectar esos núcleos nubosos concentrados y el ritmo de lluvias que están produciendo. Cuando se empiezan a formar estos núcleos convectivos, que son los que de verdad traen estas sorpresas, los radares meteorológicos detectan esos núcleos convectivos. Ven el ritmo de lluvia que están produciendo. Ven si se están moviendo o no se están moviendo, porque si no se están moviendo, eso quiere decir que está lloviendo en el mismo lugar continuamente y causando una inundación terrible, ¿verdad? Si estamos monitoreando esos radares continuamente, debería facilitar entonces proveer una alerta adicional, o sea, una alerta a corto plazo, una alerta de que tal vez Indomet emite un boletín especial indicando había lluvia en el pronóstico, pero el radar está indicando que el ritmo de la lluvia es excesivo. Esto debe llevar a una inundación súbita y por lo tanto estamos emitiendo avisos y alertas adicionales. El especialista recordó que estos 3 radares están ubicados en Puerto Plata, La Altagracia y otros cerca del Distrito Nacional, aquí donde más llovió. Buenas noches amigos y bienvenidos al podcast de The Captain's Council Podcast. El día de hoy intentaremos algo nuevo. Dada la situación en República Dominicana con las inundaciones el día de ayer, miércoles 8 de abril, hemos decidido hacer este podcast de último minuto para hablar de un tema al que le hemos dado seguimiento por mucho tiempo, los radares meteorológicos en República Dominicana. Decimos que algo nuevo porque es primera vez que vamos a hacer un podcast sin invitados, seré solo yo. Así que iniciemos inmediatamente. El Consejo de Capitanes ha estado dándole seguimiento a este tema, diría que como desde el 2022, casi desde la fundación de la organización, porque es un tema que impacta directamente la aviación civil. Como saben, los aviones necesitamos tener información meteorológica para la toma de muchas decisiones y para el vuelo seguro. Por lo tanto, este tema comenzó a llamar mi atención en República Dominicana a medida que yo comencé a involucrarme un poco con la aviación allí en nuestro país. Comenzamos a observar, el equipo comenzó a observar temas de aviones que venían principalmente de Europa, ya en llegada a la República Dominicana, y que tenían que entrar en patrones de espera largos, aproximaciones frustradas y todo lo demás debido a meteorología en el país. Y notábamos que había poca ayuda de parte del control de tránsito aéreo dominicano y que básicamente estos aviones tenían que tomar sus decisiones por sí mismos. Esto es muy común en los países pequeños, subdesarrollados, y en los países grandes donde el control de tráfico aéreo es todavía un tanto atrasado. Lo ideal es que el control de tránsito aéreo pues te ayude a identificar dónde están las tormentas, cuál es la extensión y cuáles son las formas de entrar o salir de aeropuertos específicos debido a estas tormentas. Entonces notábamos esa falta en República Dominicana y cuando nos pusimos a indagar, pues nos enteramos de que realmente solo había un radar en todo el país meteorológico y estaba en el aeropuerto de Punta Cana, y realmente desde el control de tránsito aéreo se le daba muy poco uso. Cuando comenzamos a hablar con colegas allí en República Dominicana, pues nos fuimos dando cuenta que no hay una cultura de uso de los radares meteorológicos de parte de control de tránsito aéreo. Es muy poco lo que se usa. Entonces entremos en el tema, iniciando con ¿qué es un radar meteorológico?
Bueno, un radar meteorológico es básicamente una antena que envía una señal que rebota con algo y regresa. Esta es la teoría fundamental del radar. En el caso del Doppler, el Doppler lo que hace es que mide la velocidad, la distancia de ese objeto con el que rebota, y así puede tener una imagen de qué es y hacia dónde va. Es esto con lo que rebota. Esto se utiliza en muchas tecnologías diferentes. Por ejemplo, en el mismo control de tránsito aéreo, el radar primario, esta es la estructura que utiliza para detectar los aviones. El rebote de la señal, la distancia, el tiempo que tomó la señal en regresar, así se mide la distancia, y la velocidad del objeto y la altura a la que iba. Entonces, cuando aplicamos esto a la meteorología, pues el radar está detectando precipitación, tipo de precipitación, velocidad de la precipitación, y rayos y todo lo demás que hay, el granizo y todo lo demás que hay asociado con las tormentas, ¿no? El radar no es una herramienta de pronóstico. Es importante hacer ese señalamiento, pues hemos visto como mucha gente se queja de que, bueno, pero no tenemos los radares, pero no nos dijeron nada de lo que venía, ¿verdad? Entonces el radar es solo para detectar lo que está en el momento ahí, no es para el pronóstico. Eso es importante diferenciarlo. Entonces, en el tipo de radar meteorológico hay diferentes cosas que le interesan a diferentes industrias. Por ejemplo, a nosotros en la aviación el tema de la llovizna, por ejemplo, es algo que quizá es importante para cierto tipo de operación, pero no para todas las operaciones. Pero sí sería muy importante para la agricultura, por ejemplo. O la cantidad de agua que cayó no es algo que a la aviación le interese saber, pero sí a la agricultura, y así sucesivamente. Lo que a la aviación le interesa mayormente es lo que impacta a la operación. Temas como velocidad del viento, tipo de riesgos asociados con la tormenta, como para la aviación, como ráfagas de viento, granizo, lluvia moderada o fuerte, etcétera, etcétera. Tenemos que irnos a lo básico de la meteorología y recordar que las tormentas, principalmente del tipo cumulonimbus, son tormentas de alto desarrollo vertical y se ven mayormente en las partes tropicales cerca del ecuador del planeta. ¿Por qué? Porque necesitan de una baja presión o de un espacio dentro de la atmósfera mayor para poder desarrollarse verticalmente. Cuando tú vas a zonas polares como Alaska o el sur de Chile, pues es muy difícil ver este tipo de tormenta, nunca la ves, porque la atmósfera está más cerca del suelo, ¿verdad? Y normalmente la presión es mayor y el calor también es menor. Entonces es muy poco el combustible que hay allí para el desarrollo de estas tormentas. En cambio, en el trópico existen todos estos elementos y son tormentas que tienen bastante desarrollo vertical. No es fuera de lo común en las regiones tropicales ver tormentas que alcanzan un desarrollo vertical de 40.000, 45.000, 50.000 pies de altura, que son estas torres cúmulos, como le dicen, que son bastante agresivas. Hay que recordar que estas tormentas, la parte peligrosa de la aviación, mayormente el tema del viento dentro de la tormenta y el tipo de precipitación, está ligado a ese desarrollo vertical. ¿Por qué? Porque la tormenta, a medida que toma toda la humedad que está en la tierra y la eleva debido a la baja presión, esta humedad se va condensando, va formando agua, va formando hielo, y cuando llega a la parte superior de la tormenta ya cae como hielo, generalmente como hielo primero, el granizo, y luego se va evaporando ese hielo y se convierte en agua. Mientras más larga la caída,
pues va creando un viento vertical hacia abajo, puede ser hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la parte de la tormenta a la que vayas entrando, que entonces puede ser peligroso para la aviación y para las personas en tierra, ¿verdad? Entonces, cuando la tormenta ya tiene un alcance vertical de esa magnitud y el hielo, esta condensación es tal que no le da tiempo a derretirse en la caída y tiene caídas de viento muy fuertes, entonces cae en la tierra como granizo. Si ustedes buscan en internet, podrán ver muchos aviones que han tenido encuentro con granizo y ha destruido la parte delantera de la aeronave, pues porque son pedazos de hielo dándole al avión en el aire. Entonces, los radares meteorológicos nos ayudan a detectar todo esto y a evadirlo. En la aviación, nosotros la forma como lidiamos con las tormentas es evadiéndolas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro del avión? Dentro del avión tenemos radares meteorológicos. Todos los aviones de transporte de línea aérea tienen requerido tener este tipo de instrumentación. Es requerido. Y si lo tienen diferido, o sea, si lo tienen que no está funcionando, entonces no pueden volar en zonas de tormenta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos en el avión es un radar meteorológico Doppler que mira hacia adelante. El radar está en la nariz del avión y está detectando pues la meteorología que hay tanto arriba, al mismo nivel y debajo del avión, dependiendo en qué ángulo uno apunte la antena, ¿verdad? Pero una tormenta o un cúmulo de tormentas, una línea de tormentas, puede ser bastante grande, puede ser de cientos de millas de largo. Entonces, dependiendo dónde esté el avión ubicado en ese momento, pues tú solo verás la parte que está al frente del avión. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay formas que la tormenta toma que puede engañarte. Te puede hacer creer, por ejemplo, que desviarte a la derecha es por donde menos tormenta hay, es por donde está más claro, ¿no? Y tú entrar a un pasillo rodeado de otra parte de la tormenta y entonces no tener cómo salir, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, una de las cosas que nos enseñan a los pilotos es a saber identificar cómo se ven estas partes de la tormenta que hay que evitar, ¿verdad? Pero no siempre uno logra identificarlo y puede uno meterse en una zona que era mejor haberlo evadido completamente. Entonces ahí es donde los radares meteorológicos de tierra, idealmente proyectados, enviados ahora con data link a la aeronave, donde nosotros ahora con el iPad podemos, si tenemos conexión de internet o un sistema que hemos mencionado antes, que es el ADS-B, que envía data link de la aeronave y de tierra, pues uno puede ver la tormenta completa desde arriba y ver entonces cuál es la mejor forma de evadirla. Esto es una herramienta súper importante en la aviación moderna. No todos los aviones tienen esa capacidad, obviamente, y entonces los que no la tienen tienen que utilizar esta tecnología más antigua, ¿no? Si a eso añadimos entonces imágenes de satélite, donde tú puedes ver hasta dónde llega la tormenta, cuál es la altura máxima, qué tipo de humedad tiene, hacia dónde se está moviendo y todo lo demás, entonces tienes una imagen meteorológica completa y estratégica y puedes tomar mejores decisiones. Entonces, todo esto unido es lo que te ayuda a ti como piloto a la estrategia del vuelo a desarrollar. Entonces, yo antes he hablado junto a otros colegas de la importancia de esto para la toma de decisiones a la hora de nuestros vuelos y en especial los vuelos de largo radio, de long haul, como se le decimos en inglés. ¿Por qué estos? Porque en un vuelo de 8, 9, 10 horas, por ejemplo, un Madrid-Santo Domingo, usted solo tiene acceso al pronóstico, ¿verdad? Entonces, usted sale con un pronóstico que normalmente lo hace la Oficina de Meteorología del destino al que vas. Digamos que en el caso de República Dominicana sería el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet. Y si ese pronóstico no es certero o está muy desviado de la realidad, pues puedes tú tomar decisiones
en base a un pronóstico que quizá te decía que todo iba a estar bien y cuando llegues te encuentras con otra cosa. ¿Por qué es importante esa parte del inicio del vuelo en el análisis? Las aerolíneas son negocios muy apretados. Las aerolíneas generalmente no generan muchas ganancias. Entonces, el tema del ahorro de combustible es súper importante. Así que cuando usted está en un sitio lejos de República Dominicana y usted va hacia República Dominicana, si el pronóstico meteorológico de Indomet establece que el cielo va a estar azul, de que no va a haber ningún problema, pues usted va a cargar solo el combustible necesario por regulación. Es posible que usted como piloto antiguo pida un poco más de combustible porque sabe que hay equivocaciones o que el Caribe o los trópicos pueden ser muy cambiantes, etc. Pero la aerolínea generalmente, todas, tratarán de que te lleves el combustible justo, no más, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a tener ya un tema, porque si 8 o 9 horas después nos encontramos con que este pronóstico estaba totalmente equivocado y en vez de cielos azules nos encontramos con una vaguada, una cantidad de tormentas importantes, pues ahora nos vemos en un aprieto del que la experiencia es la que nos ayuda a salir. Entonces ahí es donde estos radares meteorológicos que nosotros llevamos años diciendo que debemos comprar, instalar y conectar, juegan un papel fundamental en ayudar a estos aviones que vienen de lejos y los que vienen de cerca también, obviamente a todos, en encontrar la forma más segura como entrar o salir de estos aeropuertos. La regulación establece que usted siempre debe tener combustible para irse a un aeropuerto alterno o para hacer algún tipo de patrón de espera y todo lo demás. O sea que uno no llega tampoco con el combustible justo al destino, sino que tiene un poquito más. Pero ese poquito más a veces es solo suficiente para 2 o 3 vueltas e irse al alterno. En el caso de República Dominicana, un país pequeño que se cruza completo en unos 20 minutos de vuelo, y pues todos los aeropuertos están uno al lado del otro, entonces generalmente si la cosa está muy mal en Punta Cana, estará también muy mal en Santo Domingo y así sucesivamente. Así que es un tema y hay que tener cuidado. Entonces esta es la idea de lo que es un radar meteorológico y el por qué es importante para la aviación. Entonces en República Dominicana, hablando un poco de la historia de estos radares, pues en el aeropuerto de Punta Cana me parece que fue donde se instaló el primer radar meteorológico del país a finales del 2010 o algo así. Fue un acuerdo conjunto entre aeropuertos. Cabe destacar que todo lo que son equipos de navegación o de ayuda para la navegación está establecido por ley que es responsabilidad del IDAC, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, aunque el aeropuerto sea privado. La gente dice, bueno, pero si el aeropuerto es privado, ¿por qué no compran ellos sus propios radares o ponen sus propias luces de pista y todo lo demás? Bueno, porque el aeropuerto, aunque es privado, tiene una función pública, ¿verdad? Y está interconectado con todo lo que es el sistema de aeropuertos nacionales y el espacio aéreo nacional. Entonces, cuando las pistas de estos aeropuertos se proyectan hacia el espacio aéreo, pues las llegadas, la salida de los aviones, todo esto es coordinado por el IDAC, ¿verdad? Y el IDAC, que son los dueños del control de tránsito aéreo en República Dominicana, del servicio de control de tránsito aéreo en República Dominicana. Entonces, todos estos equipos ayudan a esa navegación, ayudan a ese control de tránsito aéreo y a las aeronaves en vuelo, por tanto ayudan al sistema nacional de espacios aéreos y de aeropuertos. Por eso, el IDAC es el responsable en los aeropuertos privados y públicos, obviamente, de todos estos equipos. Entonces, el aeropuerto de Punta Cana, en el año 2010, me parece que fue 2011, hizo la compra de uno de estos radares en coordinación con el IDAC, y me parece que el IDAC le fue pagando de vuelta, reduciéndole impuestos, ¿verdad? Pero ese radar solo duró unos años, y ya para el 2017-18
no estaba funcionando. Yo ni siquiera sé qué tipo de radar es ni nada por el estilo. En el 2019 se compra un nuevo radar meteorológico a una empresa finlandesa llamada Viasala, que acaba de decir que solo fabrica radares meteorológicos de aviación. Luego volveremos a este punto. Y se instala allí un WRM-200, es el modelo, que es un radar pequeño, diseñado para aeropuertos, para meteorología local, lo que se llama la parte de aproximación y salida de los aeropuertos, unas 5 millas, 10 millas, y su uso no es más que eso, ¿ok? Luego de esto, entonces, se instaló, creo que en el 2021, 2022, ya en ese momento estábamos nosotros empujando el tema junto con el colega, el amigo Jean Suriel en CDN y con John Morales aquí en Miami. Estuvimos en varios programas de televisión hablando del tema y bueno, el gobierno luego decidió comprar 2 radares más a través del IDAC, los cuales iban a ser instalados en el aeropuerto, uno en Puerto Plata y otro en Santo Domingo. La idea era triangular la isla y así tener una mejor imagen de las condiciones meteorológicas desde diferentes ángulos. Como yo le decía anteriormente, esto es importante porque las tormentas pueden ser bastante grandes y tener diferentes visiones del radar o diferentes ángulos del radar te ayuda a ver la tormenta desde diferentes puntos. La distancia del radar y la curvatura de la Tierra hace que la certeza del radar sea menor, por lo que combinarlo entre varios te ayuda entonces a tener una mejor imagen. Bueno, entonces con esta triangulación la compañía Viasala además ofreció utilizar un software que me parece que se llama Iris, que ayuda a crear una imagen en 3 dimensiones con la triangulación de estos radares. Entonces la idea es que lo que uno vea en la imagen final es la suma de los 3 radares, por lo cual sería una imagen mucho más completa. Perfecto. Así que nada, los radares entonces fueron comprados, me parece que en el 22 por el IDAC, los últimos 2 radares, y fueron instalados el año pasado. En el 2025 se instaló el de Puerto Plata y recientemente, hace como 2 meses, se instaló el de las Américas. Interesantemente, el radar de Puerto Plata se instaló en la Loma Isabel de Torres, porque el por qué no lo sabemos. Es un radar que es de aeropuerto, es un radar que debía estar en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, pero se instaló en la Loma Isabel de Torres. En aquel momento comenzamos a notar algo que nos llamó la atención de parte del gobierno, y es que en una entrevista con Roberto Cavada vimos al ministro José Paliza y al director del IDAC, Igor Rodríguez, hablando de cómo utilizar estos radares para cosas que no eran relacionadas a la aviación. Temas como agricultura, Indomet, el COE y todo lo demás. Es cierto que los radares se pueden utilizar para eso, pero esa no es su función principal. Para eso no fueron fabricados, eso no es lo que vende Viasala. Y como les decía antes, estas industrias o estas necesidades se enfocan en diferentes partes de la meteorología. Estos son radares de meteorología aeronáutica. Ojalá que no sea que pusieron este radar en la Loma Isabel de Torres debido a eso, pero no es ahí donde debería estar en el aeropuerto. Y lo otro es que vimos el modelo que instalaron en Punta Cana, como dijimos, es un WRM-200 de Viasala, pero el de Puerto Plata y el de las Américas es un modelo diferente de la misma empresa y es un WRS-300. Es un sistema más moderno, se llama de estado sólido y tiene mayor alcance, pero sigue siendo un radar local, sigue siendo un radar para la provincia o para la parte norte de la isla.
no es un radar de 400 kilómetros. Nos llama mucho la atención cuando escuchamos al director del IDAC hablando de un alcance de 400 kilómetros, cosas por el estilo. Cuando la curvatura de la Tierra no te permite que un radar tenga ese alcance, por más bueno que sea, porque la Tierra va cambiando, el horizonte va cambiando, y una antena que está en tierra enviando una señal al aire, es muy difícil que pueda hacer que la señal se vaya a girar con la Tierra y regresar de manera efectiva. Entonces, por eso se necesitan las triangulaciones, ¿no? Bueno, el de las Américas entonces, que se instaló hace 2 o 3 meses, también WRS 300, también de estado sólido, ambos muy modernos, de última generación, y ambos de aviación solamente, al igual que el de Punta Cana. Entonces ahí entramos en un tema importante, y es que son radares del IDAC que deberían estar entonces conectados al sistema de control de tránsito aéreo, porque su función es la ayuda a la navegación aérea, específicamente a evadir el mal tiempo, las tormentas, a que los aviones evadan esto, o sea que es una herramienta de seguridad operacional para la aviación. Pero hemos notado que al día de hoy ninguno de los 3 radares ha sido conectado al sistema de control de tránsito aéreo. Nosotros hemos visitado el Centro Nacional de Control de Tránsito Aéreo y hemos visto que allí tienen una habitación con la imagen del radar de internet y todo lo demás, pero no lo tienen en la pantalla de radar del controlador, que es el que está dirigiendo los aviones. No se ha entrenado a los controladores, tengo entendido al día de hoy. Si se ha hecho, han sido muy pocos, pero no ha habido un cambio en la forma como controlan, dependiendo, o sea, basados en esto. Y la verdad es que los radares están encendidos hace ya años y vemos muy poco uso de ellos, tanto en meteorología como en las demás industrias que se mencionaron que se iban a utilizar. Y aquí es donde entra entonces la molestia de la población. Yo estoy en la ciudad de Miami. Aquí precisamente hoy había lluvia, había tormenta. A nosotros acá en Estados Unidos nos llega una notificación diciendo, mira, viene lluvia ligera en los próximos 8 minutos, va a durar 15 minutos, va a tener 15 minutos de duración, por ejemplo, porque el sistema ya te envía de manera automática estas alertas. También cuando hay fenómenos de lluvia fuerte o de ráfagas de viento o de tornados, todas estas alertas son automáticas en el celular. Entonces, esta es la diferencia que vemos con República Dominicana. Ok, vamos a utilizar esos radares para alertas de Indomet y del COE, no solo de aviación. Bueno, pues entonces tenemos que conectar todo esto a las redes de celulares, de notificaciones que existan en República Dominicana, y tenemos que comenzar a informarle a la gente de las cosas que el radar puede darnos. No puede ser que teniendo una triangulación como la que tenemos y que hayan 400 milímetros de lluvia o que vengan 400 milímetros de lluvia y que simplemente se siga utilizando esta forma de alerta de colores en un mapa, color amarillo, color verde, color rojo, en un mapa inmóvil. Esto es como de los 90, o sea, la tecnología ya no está para eso, y cada radar de esto fue una inversión de 4 o 5 millones de dólares. En total se gastaron unos 15 millones de dólares para esta triangulación, y no se están utilizando ni para aviación, como dijimos, pero tampoco para lo que ellos han estado publicitando que se va a usar, que es para el COE, Indomet y todo lo demás. Entonces, la verdad que esto genera un poco de rabia que se haga mercadeo político con estas cosas y que no se esté usando. Nosotros los pilotos hemos pedido que se instale el sistema de ADS-B, que es el Data Link. El director del IDAC, Igor Rodríguez, ha dicho que eso viene con un radar de control de tránsito aéreo que se va a poner en Santiago próximamente, y esperamos que esta imagen de radar pues pueda ser proyectada a los aviones que tengan acceso a esa tecnología y tengan una imagen completa. Así que
Nada, este es un tema bastante amplio. Vamos a hacer otros episodios donde quizá tengamos algunos invitados hablando de esto, pero al ver lo que sucedió el día de hoy y que no hubo ninguna alerta instantánea, la verdad que uno se molesta y se frustra. Aquí en la ciudad de Miami tú puedes estar en un barrio diferente a otro y te llega la alerta de que en ese barrio, o sea, en las 10 millas alrededor mía, va a llover de manera fuerte, cuando quizás en, qué sé yo, 20 millas más para allá en la playa no está lloviendo. Entonces, esto así de certera es la información. Y por cuánto tiempo y qué forma de lluvia y todo lo demás. Entonces, decir que se dio una alerta a la ciudad de Santo Domingo, al Distrito Nacional, que tiene 2 millones de personas y 30, 40, 50 kilómetros de ancho, pues la verdad es que no ayuda mucho al que está decidiendo si va a tomar la 27 de febrero o la Núñez de Cáceres. O sea, así que hay que usar la tecnología, hay que usarla para lo que se compró. Hay que integrar a los controladores de tránsito aéreo, hay que entrenarlos en el tema, hay que crear políticas de ayuda a las aeronaves para desvíos. En la ciudad de Nueva York, en el Kennedy, cuando tú pides una autorización para despegue y hay tormentas, el aeropuerto te cambia la ruta sin que tú se lo preguntes, para evadir la tormenta. Y si no tienes combustible, tú pues tomas combustible antes de salir, y si no te da el combustible, pues no sales, pero se te cambia la ruta para evadirlo. O sea, es una seguridad operacional proactiva. No se pone todo en mano de los pilotos y se les desea lo mejor. No, se trabaja en equipo, y esto es lo que no se está haciendo en República Dominicana. Así que nada, gracias por seguirnos. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, en Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. Suscríbanse y gracias por escucharnos. Para ver o escuchar más episodios de este show, síguenos en YouTube, Apple Podcast, Spotify o Amazon Music. Para contactarnos, escríbenos a info@captainscouncil.org. Gracias por escucharnos en The Captain's Council Podcast.